noches. Muchísimas gracias al público asistente que con su presencia yo creo que va a crear calor en esta noche fría, limeña, barranquina, para placeres compulsivos. Y para mí, Leda Quintana, es un honor poder mediar esta ceremonia de encuentro, de reencuentro de Sui Jung con antiguos lectores y con nuevos lectores. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta ceremonia, a este ritual que justamente es en Placeres Compulsivos, la única librería especializada en libros escritos por mujeres y disidencias, ¿no? Para Placeres Compulsivos, para Vero, para Rodrigo y para mí, reitero, es un honor que una gran poeta como Sui Jung presente su mítico poemario Rosa Fálica, y en verdad es una alegría, una emoción poder concretar esta presentación aquí. Placeres Compulsivos también es conocido como un espacio de encuentro, ¿no? Y eso es la mediación de lectura. La mediación de lectura, les cuento que la presentación va a ser en clave mediación de lectura. La mediación de lectura es un proceso que busca formar lectores, que busca construir nuevos lectores de la obra de Sui Jung, porque los lectores no nacen, los lectores se hacen. Y se hacen por la movilización de un ecosistema del libro y de la lectura. Necesitamos a editores con riesgo, con visión, como Tierra Nueva, ¿no? Como la editorial amazónica Tierra Nueva, que está apostando por editar a un clásico vivo de la literatura peruana escrita por mujeres. Y un clásico vivo que lamentablemente ha sido omitido de valiosas antologías de literatura peruana escrita por mujeres, ¿no? Pero bueno, me encanta, celebro la visión de Tierra Nueva de reeditar Rosa Fálica. Miren la primera edición con esta portada transgresora, esta portada con Goya, ¿no? Francisco de Goya, y esta nueva portada, que bueno, es otro concepto artístico de Fortunato Mesa, ¿no? Artista amazónico, y ya vamos a entrar ya en el libro. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia. Les cuento que esta presentación va a ser en clave mediación de lectura y con el formato de entrevista, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Y para empezar, cada uno de ustedes debe tener un libro. ¿Me ayudas, Rodrigo? Cada uno de ustedes vamos. Cada asistente, por favor, con un libro. A Tere también le dejas el libro cerquita. Gracias. Sí. Rodri, ¿también tú tienes? Sí. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que hacemos al acercarnos a un libro es, como dice Oquendo de Amat, y siempre lo cito, es abrir el libro como si fuera una flor, ¿no? Abra el libro como si fuera una flor, dice en 5 metros de poemas, ¿no? Entonces yo les pido que ustedes, antes de abrir el libro, lo caten y respiren la portada, ¿no? Respiren la portada con todos sus sentidos, porque esta propuesta poética de Rosa Fálica tiene que ver mucho con los olores, con los sonidos, con las visiones, con los sabores, con los olores, ¿no? Y entonces ahora sí, observen los colores, a qué sonará. Si tuviera un sonido esta portada, ¿a qué sonaría? Y le voy a pedir a la compañera que llegó al final que por favor nos diga lo que observa en la portada. ¿Cómo resuenas con la portada?
Porque la portada es un paratexto que ya nos está dando brújulas de sentido de qué tratará el texto, ¿no? Uno empieza a leer un texto leyendo los paratextos, leyendo el paratexto, el índice, la portada, el epígrafe, son brújulas de sentido. Cuéntanos, compañera, ¿qué observas primero y cómo resuenas con esta imagen? Lo oculto dentro del nacimiento, la vez. Lo salvaje Lo salvaje. Y lo bonito, efectivamente, ¿no? La belleza, lo bonito, lo salvaje, lo bello que es salvaje, lo salvaje que es bello. Y yo quisiera preguntar por aquí a la compañera que organizó la muestra Tusanaje, donde está Suyun, la portada. Al momento de leer esta imagen, ¿qué ves? ¿Qué te sugiere? Una aceptación de colores. Ajá. Bastante estruendoso. Sí. Pero ahí ves las flores como algo suave. La flor como algo suave. Ajá. Hay un contraste. ¿Hay un contraste entre lo exaltado y la suavidad. Y la sensualidad. Sensualidad. Lo exaltado y algo oculto, decía ella, ¿no? ¿Qué será eso oculto? ¿Cuál será ese misterio? ¿Tú quisieras añadir algo más? Muchas gracias a ambas. una flor muy bonita. Una flor muy bonita. Colorida. Y que, bueno, da una sensación de alegría verla. Muchas gracias. Así es. Y Román, ¿qué te sugiere, Román? Cuéntanos. Veo algo muy femenino en la planta. Algo muy femenino en la planta. Y a la vez un contraste. No sé, difícil de describir, pero es un contraste muy bonito. Muchas gracias. Maestra. Y ahora en diálogo con el título. Para texto, ilustración y para texto, título. Sí, bueno, es muy sensual y sexual. Ajá. La carátula, ¿no? Sensual y sexual. Y coincide un poco con el señor que decidió que era, bueno, muy femenino. Ajá. Evidentemente la flor como la vagina, ¿no? La flor como una vulva. Y el sépalo, eso como se llama, parecería un falo. Entonces allí está el elemento fálico en la misma flor que se abre. Excelente. Creo que todo lo que han dicho da pistas del espíritu del libro. Y quizás Paco quisiera dar un remate a todo lo que han señalado los nuevos lectores de la portada de Rosa Fálica. Es un feliz acierto esta portada. Tiene vuelo artístico, es otro color, no es sombría, ahora es... ¿no? Es que hay varios elementos, Lea, que me parecen interesantes en la portada y que también nos remiten a lo amazónico, al amazónico como exuberante, como multicolor. Hay una paleta de colores bastante diversa. Me llama mucho la atención, aparte de todo lo que nos han comentado con bastante acierto los demás personas, es el elemento del tigre o el otorongo. El otorongo, que es también un elemento de, no solamente en todo caso de fiereza, pero al mismo tiempo de dominio del entorno. Poder. De poder, exactamente. El poder que se maneja alrededor de todos estos elementos que ya se han señalado, que creo que dominan un poco este panorama de diversas tonalidades, ¿no? Donde priman los colores intensos y además prima la idea misma de que en ese color intenso lo fuerte es esta flor que no solamente es fálica, ¿no? Que también es el elemento matriz del feminismo femenino.
que creo que también ahí da también un poder bastante simbólico a la idea, ¿no? Es como transformar la idea de lo fálico, como de lo masculino, y darle un nuevo enfoque desde el metaanálisis de la imagen, ¿no? Así es. Sí, sí. Y me encanta cómo los lectores, cómo las lectoras van construyendo los múltiples sentidos de Rosa Fálica. Porque como nosotros sabemos desde la estética de la recepción, el sentido del texto no solo está en el texto, está en los lectores. Los lectores, desde un nuevo enfoque de la lectura, son el centro de la interpretación del texto. Y acá hay un lector muy joven. Por favor, ¿nos honras con tu lectura? Sí, claro. Bueno, ya lo que han mencionado, me parece que la imagen sí llega a ser exacta con lo que el título del libro, ¿no? Con algo fálico, algo fecundo. Quizás evoque a algo como la maternidad, ¿no? Porque como menciona Paco, hay ciertos elementos de la Amazonía, y la Amazonía muchas veces está relacionada con algo femenino, con algo fecundo, con algo que evoque quizás a maternidad, ¿no? Algo fecundo, ¿no? Claro. Puede ser maternidad o puede ser que no, o también la rosa fálica como un principio creador de fecundidad creativa, ¿no? De creatividad poética, ¿no? La fecundidad no como maternidad, sino como creación, Como creación inmanente, inherente. Sí. Claro, porque se relaciona con la naturaleza, ¿no? Así es, así es. Sí, los elementos se integran, ¿no? Excelente que marques ese punto y excelente que hayas marcado muy bien lo amazónico y así sin pelos en la lengua lo sexual, lo sensual, lo femenino, ¿no? Y ahora vamos a volver a la portada y ahora sí vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Y bueno, y yo les voy a compartir también una lectura personal, también alimentada por esta entrevista primigenia que la realiza este gran crítico literario que es Roland Forgues, que reunió en un libro que se llamaba Poesía Viva, Entrevista a Escritoras, una edición blanca con una portada de Crisa Tushilla, entrevistas a varias autoras, a Blanca Varela, a Sui Yun, a las escritoras de la generación del 80, y luego se ha reeditado otra versión con la editorial San Marcos, ¿no? Y aquí justamente Roland Forgues, en diálogo con Sui Yun, ensaya que se trata de esta integración de los principios masculino y femenino, la dialéctica de los contrarios, el yin y el yang, lo masculino, lo femenino, ¿no? Con toda esta carga de vitalidad, de erotismo, de sexualidad, de poder, pero no es como un poder, digamos, abusivo, avasallador, como un equilibrio de contrarios, ¿no? Como un equilibrio de lo femenino con lo masculino, ¿no? Como un compartir ese poder vital, ¿no? Eso es algo con lo que yo estaba de acuerdo y también con lo que decía el maestro Chirif, me parece, que es que él comentaba que claro que hay una lectura sexual aquí, ¿no? Hay el falo, etc. Y yo decía, Sui Yun, quería empezar con esto, si tú eres consciente que tú prodigaste a la literatura peruana representaciones poderosas y delicadas, no vulgares, no pornográficas, sino representaciones muy poéticas, muy delicadas, que conjugan la sensibilidad amazónica y la sensibilidad oriental, pero representaciones al fin y al cabo de la libertad de la mujer para gozar y también de una libertad, que ya la otra vez lo decía, de una vulva que no es meramente pasiva, sino una vulva que es activa, ¿no? Como una representación de la sexualidad en el que la mujer no está solamente recibiendo, sino que la mujer también es fálica. Es una flor que se abre para penetrar, no solo para ser penetrada, ¿no? ¿Has sido consciente de esto? Porque a veces uno escribe
Y luego dice, uy, lo que dicen los críticos, los mediadores de lectura, no lo pensé, o sí había esta conciencia en el proceso creativo. No hubo esa conciencia. ¿Y estás de acuerdo con todo lo que dicen tus lectores jóvenes, tus lectores antiguos, tus lectores, mira, de cuántas generaciones nos acompaña Teresa Orbegoso, Paco Bardales, el maestro Chiris, las nuevas generaciones creadoras de Tierra Nueva, ¿no? La maestra de Tuzanaje, y todos están coincidiendo en estas lecturas. Entonces cuéntanos si estás de acuerdo y cómo fue el proceso creativo de Rosa Fálica. Rosa Fálica lo escribí cuando tenía 25 años, entre 25 y 26 años. Es una época muy vital, fue una época muy vital para mí. La verdad confieso de que cuando escribía lo hice por una gran necesidad de plasmar mis vivencias personales en escritura, realmente, porque para mí es imprescindible escribir, plasmar las vivencias, plasmar esos momentos, pero no me refiero a solamente los momentos íntimos o eróticos, sino plasmar visiones muy lúcidas, muy vívidas. Son visiones en realidad muy fugaces que a veces no se repiten. Entonces, para el creador, el poeta, es imprescindible tener siempre papel y lápiz a la mano, porque cuando se borró la visión, la imagen, si no captaste la sintaxis del alma en ese momento, ya fue, ¿no? O sea, la sintaxis del alma quiere decir cómo uno acomoda el verbo y las palabras, porque si lo acomodas de una manera diferente, ya es otro significado, ya es otra visión, ya es otro disfrute también. Entonces, yo pienso que el proceso creativo, lo más significativo es y era en ese entonces plasmar esa visión nítida, es plasmar la visión nítida de ese momento. Y bueno, uno piensa que plasmando esa visión nítida, piensa que uno ha escrito, bueno, algo cumbre, ¿no? Algo muy excepcional. Pero eso también puede llegar a ser peligroso. Se tiene que dejar madurar, macerar, dejar pasar los 2 días, 3 días. Yo escribía, por ejemplo, cada 2, 3 días para hacer Rosa Fálica. Y al día siguiente, al amanecer, lo primero que hacía era palpar, leer mis versos del día anterior. Y leyendo esos versos de una manera neutral, sin entusiasmarme, ¿no? Sino leer así de una manera pausada, ver si realmente reflejaban los momentos vividos. Eso era mi mayor preocupación y fue así como fui creando el poemario Rosa Fálica. Yo francamente nunca me imaginé que después de tantos años tendría un momento como hoy con ustedes. Tampoco me imaginé que iban a llegar personas como Roland Forges o Queleda Quintana, ¿no? Que es muy acuciosa en los significados y la mediación lectora. Me iba a desnudar así punto por punto con algunas preguntas capciosas que seguro ella lo va a hacer en cualquier momento. Bueno, y nada, pues yo estoy para responder según mi vivencia de tantos años, ¿no? Yo comencé a escribir a los 18 y bueno, son algo de 50 años que estoy escribiendo prácticamente. No es de todos los días, pero sí, nunca he dejado de escribir y sobre diferentes temas. O sea, ese libro Rosa Fálica, como su mismo nombre lo indica, es claro, el segundo poemario en mi vida literaria. Pero yo tengo 7 poemarios en total. Y dentro de esos 7 poemarios no solamente abarca mi vida íntima, sino también me interesan mucho los paisajes, el medio ambiente,
de alguna manera concientizar con algunas imágenes muy vívidas, concientizar al pueblo lo importante que es conservar el oxígeno, el agua pura, el ambiente, no talar los árboles y todo lo que afecta al medio ambiente. Eso es una gran preocupación para mí, pero yo no estudié biología ni para medio ambiente, pero es un tema para mí muy importante. Siempre trato de aprender alguna información útil con Roger Rumbrick, que ustedes lo deben conocer. Él también es muy activo en ese aspecto, pero bueno, estamos en esa batalla, en esa lucha de querer siempre rescatar imágenes. Hay algo que les quiero compartir y que creo que vale la pena que lo diga. El momento más precioso y más preciso de un poeta es cuando el poeta está iluminado en ese preciso momento, un momento X, un preciso momento donde que el vocabulario de X lengua, puede ser castellano, inglés, francés, hebreo, no sé, griego, cualquier lengua, o chino también, pueda captar una imagen que en pocas palabras transmite una emoción y una visión muy fuerte y muy especial al lector. En realidad, ese es nuestro logro. O sea, en pocas palabras, transmitir no solamente vivencia, también una visión, una preocupación, un mensaje, por ejemplo, como eso del medio ambiente. Un ratito, Suyun querida, vamos a interrumpirte para poder abrir el libro como si fuera una fruta. Una de las llaves en mediación de lectura es prestar especial atención a la portada, al título, pero una llave especial es prestar especial atención al primer poema. Yo los invito a que por favor todos exploren y ubiquen el primer poema. Y voy a pedir a uno de ustedes que lo lea. Está en la página 10 y 15. En la página 15. Entonces, ¿si me ayudas, Paco? Todo lo que guarda el verbo es la sangre, y la sangre va irrigando el cuerpo, las entrañas, los sugestionables ojos del poeta. Para mí, las sensaciones táctiles, como descenso del verbo por un río, es sabio, amargo e impecable como nacido. Gracias. ¿Tú estás de acuerdo que este poema puede ser leído como una llave, como un arte poética? Aquí estás como poniendo sobre la mesa que tu manera de hacer poesía le debe mucho a una poética de lo sensorial, ¿no? Ah, claro, sí. Y también a una poética que, si bien es cierto, reitero, no es directa ni mucho menos, pero que tiene mucha vida, mucha entraña, ¿no? Todo lo que guarda el verbo es la sangre, y la sangre va irrigando el cuerpo, las entrañas, ¿no? Esta vida va irrigando, no solamente es una cuestión mental, del espíritu, sino es el cuerpo mismo de la poeta, ¿no? Las entrañas, ¿no? Los sugestionables ojos del poeta. Y esta sidra, imagino que te refieres a la bebida. No, a la fruta, pero como que todo se cuaja, o sea, el final de la experiencia, no todo viene a ser dulce, sino viene a resumirse con el aroma y un poco de dulzura de la sidra, porque si todo fuese dulce sería un poco empalagoso, creo yo.
Y entonces, por eso elegí la sigla. Y es cierto que inconscientemente esto sí es mi llave. Sí es mi llave. Has dicho algo muy cierto. Sino que, como te digo, yo escribía así compulsivamente y automáticamente, sin pensar mucho en lo que vendría, ¿no? Yo jamás me imaginé así los encuentros y que vendría Roland Ford, ¿no? Y vinieron otras personas. Y el premio en Puerto Rico. Sí, no, nunca pensé, yo escribía por una necesidad avasalladora que yo tenía que escribir, no pensé en más, ¿no? Y volviendo a lo que habías comentado anteriormente, que para ti hay una necesidad muy fuerte de poetizar sobre los paisajes, el medio ambiente. Sí. Recuerdo que un apunte crítico constructivo que me parece que me diste, Paco, en la anterior presentación, fue que faltaba ahondar en el legado amazónico en tu poesía, ¿no? O sea, porque digamos que en la primera presentación exploramos más otras vetas, la beta erótica, ¿no? Y por supuesto que mencionamos que desde una lectura hay un magisterio de la poesía erótica escrita por mujeres en prosa fálica, pero también hay un magisterio de la ecopoética. Entonces yo quisiera preguntarte, ya explorando este interés tuyo por el medio ambiente, si la cosmovisión, bueno, hay tantas cosmovisiones, tantas culturas, ¿no? La Amazonía es pluricultural, ¿no? Pero si estas cosmovisiones que hablan, ayúdenme por favor los colegas de la selva, si estas ricas cosmovisiones que hablan, por ejemplo, que las plantas antes fueron gente, ¿no? Y que hay dueños, que los árboles tienen dueños, en fin, si esta rica cosmovisión amazónica atravesó tu escritura, si has respirado de ello, si es más bien a nivel inconsciente, ¿cómo ves el influjo de lo amazónico? Lo digo como maestra. Como maestra sabemos que el aprendizaje nunca es neutro. El aprendizaje es situado. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje siempre se da en un contexto determinado, ¿no? Y entonces con Paco justamente recordábamos reportaje a Iquitos. Y yo quisiera que cuentes al público presente lo que significó reportaje Iquitos en tu biografía lectora. Biografía lectora es una estrategia de mediación de lectura en la que uno narra aquellos libros que marcaron tu vida, aquellos textos que transformaron tu mirada, aquellas situaciones, experiencias de lectura, aquellas personas que mediaron en que tú te conviertas en lector, porque repito, uno no nace lector. Entonces de repente tú estás en Iquitos, pura lectura europea, en los textos escolares, Don Quijote, Cervantes, puros autores muertos, y de repente, ¿qué le pasó a Paco Bardales un día que abría el periódico? Cuéntanos. Claro, y eso lo comentábamos en la otra jornada de presentación con Marco Antonio Panduro, que es otro escritor iquiteño generacional, que en el semanario Canatari, en el extinto semanario Canatari, que fue durante mucho tiempo uno de los más importantes medios sobre Amazonía, sobre cultura amazónica, descubrimos en una de sus páginas reportaje a Iquitos de una poeta que no conocíamos, o de alguien que escribía que no conocíamos, y que de alguna manera terminó siendo fundamental. Fue uno de los primeros caminos. Yo creo que habré tenido posiblemente 15, 16 años cuando habré leído reportaje de Iquitos, y para mí fue pues como una revelación. También hay mujeres que escriben en ese entonces. Yo ya conocía brevemente
superficialmente para la edad a Carlos Reyes y a Ana Varela, ¿no? Básicamente por la cercanía que teníamos con ellos. Pero claro, encontrar a alguien además de este que era Sui Yung fue sorprendente, y como ya bueno, eso sonará pues digamos a confesiones, ¿no? Una de las cosas que, y acá Alejandro Vázquez, que es de la nueva generación, y Quiteña no me dejará mentir, es que una de las cosas que quisimos hacer el año pasado, cuando todavía existía la Feria del Libro de Loreto, era hacer que aquella heroína de nuestras primeras épocas soviéticas vaya a Iquitos y lea su poesía. Y una de las cosas que hicimos con Suyun fue que leyera reportaje Iquitos en alguna de los talleres y mediaciones. Y fue una cosa muy bonita, porque en realidad era unir generaciones. Me acuerdo que tuviste también la lectura de poesía femenina amazónica, y fue interesante porque había poetas, escritoras jóvenes que también descubrían. Y además esto es algo muy interesante porque Tierra Nueva está devolviendo, creo yo, a la Amazonía, a la cultura amazónica, a esa poeta que en algún momento fue como un faro y que ciertamente estaba flotando, y ahora la ha colocado en un dique y hace que navegue por nuestros ríos, por nuestras ideas literarias, y eso me parece muy chévere porque ciertamente ahora hay más gente, hay más jóvenes escritores y escritoras que están leyendo a una poeta, para mí en esencia, no sé si amazónica en esencia absoluta, pero por cuya literatura y por cuya inspiración corre demasiada Amazonía, ¿no? Y que se marca bastante, por lo menos, por ejemplo, el reportaje Iquitos, en el poema que abre este libro, que tiene esta figura de la sidra, que para nosotros los iquiteños es tan marcada, el tema de la sidra como la fruta, ¿no? Y que el otro día hablábamos de que algunos de nosotros nos gustaba con sal, y para Sui es pues terrible, pero son cositas que nos marcan como elementos diques, como elementos hasta tótem de nuestra Amazonía, ¿no? Eso es muy interesante. A mí eso es lo que pasó. Y creo que Marco Antonio Panduro también tuvo esa misma revelación cuando leyó por primera vez reportaje Iquitos. O sea, creo que había solo ejemplar de Rosa Fálica, que es este ejemplar que mostraste en la Biblioteca Amazónica. Y claro, era el único, y muy poca gente lo había leído en su momento, ¿no? Y ahora creo que es más factible de que más escritoras y escritores, sobre todo amazónicos y quiteños, puedan leerlo, pues, ¿no? Qué hermoso testimonio, Paco, te agradezco mucho, porque hermoso, poderoso, y eres la memoria también, ¿no? Y estás siendo como un mediador del pasado, del presente, del futuro, de los lectores del Suyun, ¿no? Te agradezco muchísimo tu testimonio, porque es eso, la poesía es diálogo, ¿no? Creo yo en esas presentaciones también donde el centro son los lectores, ¿no? Los lectores activos, los lectores que estamos compartiendo, estamos ahí interpretando y resonando con lo leído. Cuéntanos, Suyun querida, a partir de lo que ha dicho Paco, ¿tú cómo sientes que ha atravesado lo amazónico tu poema? Es de manera inconsciente, porque claro, mi primer poemario Creciente, que no se difundió para nada en Perú, porque yo publiqué mi primer poemario Creciente en California. Publiqué 300 ejemplares, que estaba más escrito en inglés que en castellano, y claro, eran diferentes poemas. Cuéntanos qué hacías en California para tu público que no sabe ese momento de tu biografía. Yo estaba en California estudiando en California College of Arts and Crafts en Oakland. Y ¿qué estudiabas? ¿Y cuántos años tenías? Historia del arte. Tenía 20 años. 20 años a 21 años. Tuve la suerte de tener magníficos profesores como Michael McClure de la generación Beatles. Después Cedric Croft de Historia del Arte. Eso era, en realidad, mi meta era graduarme sacar una maestría en Historia del Arte
para ser curadora de arte en algún museo, ¿no? Bueno, sí, estuve como 2 años en California College of Arts and Crafts, pero quería referirme a este tan mentado poema Reportaje a Iquitos. En realidad, no sé si fue Paco Bardales o Marco Antonio Panduro que dijo, eso es un poema amazónico, pero dentro de una conciencia urbana. ¿Fuiste tú? Creo que fue Marco Antonio. Ah, pero eso es muy cierto, es muy cierto. Es un inconsciente amazónico, muy arraigado naturalmente, pero dentro de un influjo urbano, porque yo en ese momento yo lo escribí en San Isidro, mirando un parque muy bonito y bueno, como lo dije muchas veces, yo tengo escritura automática. Yo cuando escribí esto, hay algunos elementos amazónicos, ¿no? Ave rapiña, pero el aguilar de las nueces, por ejemplo, pero todo fue un inconsciente amazónico encapsulado quizás en un semiconsciente o consciente urbano. Y este mismo poema fue elegido por Casa de la Literatura para representar el resto de mi poesía. Pero yo considero que aparte de ese poema, hay otro poema que se llama Soñando como pez en posición fetal, que no está en este libro, sino en Alrisha. Y claro, está escrito ese poema muchos años después. Pero Soñando como pez en posición fetal, para mí es un hermoso poema, muy, muy dedicado al río Amazonas, ¿no? Y es más, porque yo en mi juventud iba casi a diario a comunicarme con el río Amazonas, me iba hasta sus orillas, bueno, desde Malecón. Él le hablaba, pero le hablaba al río como si fuese un íntimo amigo, un confesor. Entonces, Qué hermoso yo tenía una amistad muy entrañable con el río Amazonas. Y después, cuando yo me apartaba mucho tiempo de Iquitos y volvía, le tenía un poco de temor acercarme a sus aguas, porque era como que si yo me había distanciado del río, ¿no? Entonces dije, y cuando me invitaban a una embarcación para ir a Yanayacu o a otra centro de turismo, yo sentía algo de temor, porque decía, he vivido otras fases, otras etapas que están un poco desligados del río Amazonas o de ciertos cauces, ¿no? Entonces yo sentía que de repente ellos me iban a adivinar. No es traición, ¿verdad? Pero es como que he vivido sin ser parte de ellos, sin la confesión diaria, sin esa amistad tan entrañable, esa conversación tan entrañable que yo a diario tenía con el Amazonas. Y yo sí sentía como que decir, ay, ¿qué sentirá el río Amazonas ahora? Sabrá que yo he vivido ciertas etapas de mi vida sin su presencia, sin esa conversación entrañable. Siempre he pensado así. Entonces, aquí nos detenemos un ratito porque como saben, yo no tengo raíces amazónicas, yo tengo raíces andinas y chinas, ¿no? Pero desde mi experiencia en Huasta, en Ancash, en Yauyos, mi papá desde niña me enseñó también a escuchar a los ríos, ¿no? Y esto también es como muy andino, ¿no? Para nosotros la naturaleza no es una entidad inerte sin vida a la que hay que explotar y ser depredadores de las tierras, ¿no? Desde una lógica neoliberal, sino que para nosotros la naturaleza tiene vida. Y entonces esto que tú dices y que es tan hermoso y es real, de poder conversar con el río Amazonas, porque está vivo, ¿no? Claro, claro. Porque también desde tu poética vital es una entidad viva. ¿Qué es el río Amazonas entonces? El río Amazonas... ¿Es un padre, un hermano? No, el río Amazonas
Amazonas era como un testigo Ajá. vivo y un gran testigo porque venía desde lejos, ¿no? No sé, de una fuente de agua de Arequipa, no sé exactamente el nombre, pero venía desde lejos a ensancharse en las tierras amazónicas. Entonces, es de por sí una grandeza el río Amazonas, por su caudal, por su poder, por su afluente y que desemboca encima hasta la Pororoca de desembocar hasta el Atlántico. Es algo increíblemente poderoso, ¿no? Y que cuánto misterio no habrá dentro del Amazonas, yo no lo sé, pero sí que hay misterios, ¿no? Entonces, claro, confesarme con el río Amazonas era, sí, una experiencia increíble realmente para mí. Y bueno, lo hice por intuición, así, de una joven que quería conversar con alguien, ¿no? ¿Te puedo pedir que nos leas reportaje Iquitos con tu voz? Ah, claro, por supuesto. Ese poema de, ¿cómo se llama? Soñando como un pez en posición fetal también es buenazo. Está en la página 21. Muy bien. Reportaje a Iquitos. Entre el aguilar de las nueces y el contrapunto del ave rapín, el vuelo circunda estrepitosamente, ojos con voces sangrientas. Eso de ojos con voces sangrientas ya es dramático, ¿no? O sea, acá hay vitalidad. Entre el aguilar de las nueces y el contrapunto del ave rapiña, el vuelo circunda estrepitosamente, ojos con voces sangrientas. Acá ya hay un drama. Vernáculo propicio para la caza, según las leyes naturales de nuestros ríos. El alba despojándonos de nuestras sábanas blancas. El ungurawi cuelga amaestrado. El ungurawi es un fruto oval de ese tamaño. El ungurawi cuelga amaestrado. Y el ungurawi acá, para ser precisa, se refiere un poco a los testículos masculinos. El ungurawi cuelga amaestrado entre ramas de tornasol con torno, hasta fundir su pesebre en aguas turbias o límpidas, según la incandescencia del día. Oh sol fuerte que urde mis entrañas. Oh sol fuerte que urde mis membranas, hasta convertirnos en gemelos de un mismo balbuceo. Cuando recoges las ramas, tus piernas flexionan el candor de los ríos y su cauce es más impecable que nunca. Hermoso. Algo que me llama la atención de varios autores, incluyendo Borges, Vallejo, es que te anuncian un género textual en el título y el contenido del texto es otro. Digamos que utilizan con mucha creatividad lo discursivo, ¿no? Porque claro, cuando uno lee el título Reportaje Iquitos, uno imagina un texto periodístico, objetivo, preciso, informativo, ¿no? Una relación, ¿no? De hechos, un reportaje. Y efectivamente aquí hay un reportaje, un mapeo a Iquitos, pero un mapeo sensorial, poético, un mapeo sensual, también nuevamente desde los principios masculino, femenino, está lo erótico, ¿no? Y está el encuentro sexual, pero es también desde la naturaleza, ¿no? Y quería volver a la pregunta de lo ecopoético, pero en relación a lo erótico.
porque esto es muy original. Pongo en el contexto que Carmen Ollé publica Noches de Adrenalina en los 80, ¿no? Y hay una constelación de poetas peruanas que se llama algo así como una especie de boom de poesía peruana erótica escrita por mujeres. Patricia Alba, Rocío Silva Santisteban, la misma Carmen Ollé, desde una mirada muy lúcida, ¿no? De la sexualidad, la ciudad, pero también una mirada muy política, ¿no? En el caso de Rocío Silva Santisteban, que Forges justamente es una comparación bien interesante entre tú y Rocío aquí, ¿no? En el sentido de que las dos van muy lejos en esta exploración erótica, ¿no? Pero aparece tu voz, que es una voz original, no es una voz limeñista, no es una voz de la urbe, es una voz que trae al otro Perú, a un Perú que, como sabemos, es invisibilizado. O sea, yo amo lo andino, pero soy consciente que hay una deuda muy grande del país con el Amazonas, una deuda inmensa, ¿no? Y lo vemos, les voy a dar ejemplos cotidianos muy sencillos. Saliendo de la presentación nos vamos al restaurante Siete Sopas y vamos a encontrar patasca, vamos a encontrar chupe verde, vamos a encontrar varias sopas andinas. Y el Inchicapi brilla por su ausencia. No hay sopa amazónica. Y así puedo dar muchos ejemplos de la invisibilización, ¿no? Y de repente aparece una poeta como Sui Yun, voy a parafrasear, y estalla la granada de tu poesía en la noche limeña, ¿no? Para remecer mentes, corazones, para remecer el statu quo patriarcal, pero también para remecer una mirada limeñocéntrica, ¿no? ¿Tú cómo sentiste, cómo fue eso? ¿Cómo fue el contexto de recepción de tu poesía? ¿Y cómo fue también tu vínculo con tus colegas, escritoras de la generación del 80 o de otras generaciones, ¿no? Bueno, hay algo muy es un hecho, ¿no? Cuando la primera vez que pude leer mi poesía públicamente en Lima fue el 5 de agosto del 81, y había el INC en ese entonces, la Casa de Pilatos, habían creado un ciclo de poesía femenina. Entonces yo me enteré eso por casualidad en el periódico y bueno, como estaba escribiendo así seguido, quise participar, y entonces como no me habían invitado, entonces yo me acerqué a INC de la Casa Pilatos acá en Ancash, creo que era la cuadra 1, si no me equivoco, la cuadra 1, y estaban de administradores Marcos Yauri Montero, narrador, y Ancashino. debe ser, y Eleodoro Vargas Vicuña. Entonces yo hablé con ellos y me dijeron, bueno, pero tendrías que mostrarnos algo que ya has publicado. Y claro, yo no tenía Rosa Fálica publicada, tenía Creciente, pero los 300 ejemplares los había dejado en la librería de Ferlinghetti en California. O sea que no tenía nada acá. Pero traje unos pliegos de literatura española, y ahí habían publicado unos poemas míos, unos poemas sueltos, ¿no? En ese tiempo no tenía Rosa Fálica. Y presenté ese pliego literario a Marco Yauri con Eleodoro Vargas Vicuña y me aceptaron. Bueno, me dijeron, vieron el calendario y me dijeron 5 de agosto a las 7:30 de la noche. Y bueno, te cuento esto porque me tocaba, no sé quién escogería, quién leía con quién, ¿no? Pero para cada noche eran dos mujeres que leían poesía. Me tocó a mí leer con Yolanda Westphalen, claro. Yolanda Westphalen era conocida, ella tiene un nombre, y yo era una perfecta desconocida en Lima. Por eso es que cuando publiqué Rosa Fálica,
yo sabía que era una perfecta desconocida y no me atreví ni en sueños ni por asomo a quién le iba a pedir que hiciera el prólogo en mi libro. Y entonces yo dije, si lo que estoy escribiendo merece algo, yo dije, ¿qué más da? Yo misma me voy a presentar. Y ahí es donde que escribí la clave que tú señalas, la primera página, ¿no? Eso fue mi poema. Sí, eso fue mi presentación porque yo no iba a molestar a nadie. Y soy una perfecta desconocida, yo misma me voy a presentar. Si algo vale, bueno, se parará solo, dije yo. Y eso fue mi conciencia. Entonces, Yolanda Westphalen, no sé qué le habría pasado, dijo, no, yo estoy mal de la garganta, eso sí recuerdo. Pero para mí también ella tenía temor a que yo fuese una mala poeta, ¿no? ¿Qué cosa tendría, de qué tendría temor ella? Yo no puedo hablar, no soy De ella. repente sí estaba enferma. No sé, Pero lo que yo sí quisiera decir y resaltar nuevamente es que hay otra inmensa poeta que habita Rosa Fálica en su primera edición y es la maravillosa Enriqueta Belevan, que aparece en la contratapa. Y Sui Yu ha dedicado poemas a Enriqueta Belevan, poeta maravillosa, distinta. Ambas poetas maravillosas se han dedicado poemas y ambas se dedican poemas. Y bueno, Enriqueta Belevan es algo así como la Emily Dickinson peruana que vive recluida en su casa de San Isidro. Fue tu gran amiga y hubo un diálogo creativo entre ustedes, ¿no? Sí. Eso también me parece bien Sí. interesante porque entiendo que no compartiste mucho con las poetas de tu generación, No. con Giovanna Poyarolo, No. con Magdalena Chocano, Sí, con Magdalena Chocano sí, al menos sí hablamos. con Carmen Ollé, con Rocío Silva Santiesteban. Con Rocío Silva Santesteban también hablé, pero ella estaba a punto de irse a Europa y Giovanna Polarolo cita mucho a María, ¿no? María, en muchos de sus versos es María. La Hay Virgen. elementos religiosos. Sí, entonces, bueno, yo tuve un hermano evangelista que él me decía, en la Biblia nos dice que escribir poesía es una virtud, ¿no? Como que y más bien era como una cosa no virtuosa escribir poesía. Entonces yo con lo religioso le tengo respeto porque sí estuve en un colegio católico y creo mucho en la liturgia, le tengo muchísimo respeto a lo sagrado, pero a lo dogmático sinceramente no, y es un no bien no. Lo dogmático es para otro tipo de humanos, no para mí. Claro, pero ojo que Giovanna Poyarolo en su poesía, que aparentemente sencilla pero muy inteligente, desde una poética coloquial está ironizando a partir de elementos religiosos, pero no está haciendo una poética dogmática, ¿no? Por si acaso. Bueno, Pero yo ahora quisiera invitar a que participe, hay una invitada de honor en esta noche, tenemos también el honor que nos acompañe nuestra hermana poeta Teresa Orbegoso, ¿no? Y de repente, Tere, ¿tú quisieras hacer alguna pregunta a Suyun a partir de lo que se ha dicho? ¿O te gustaría que Suyun nos lea algo especial? No sé si tienes el poema que dijiste que te gustaría leer. No escucho. ¿Qué dice? Que si tienes el poema que, tienes el poema que citaste, que dijiste que te gustaría leer. Si lo tienes en la mano. ah, no, eso está en Alrisha. Pero Risha, ¿qué está? Rodri, ¿lo tenemos? ¿Tenemos? Ah, sí. Lo ve. ¿Me quieres decir con la mitad de la historia? ¿Qué pasó con lo ¿Con cuál? de la presentación? De la noche con Yolanda Westphalen. Sí. Ella no vino, pues. No vino. Por la garganta. No sé qué habría pasado en realidad. Yo pienso que era porque yo era una perfecta desconocida. Pero eso ese hecho me embelleció la noche, francamente, porque Tuviste más tiempo. no era por su ausencia, sino porque la noche fue mía, porque yo recuerdo que había poco público, pero en un poema muy corto que decía: Ángela, tu sangre espiritual ha manchado mi piel, alguien resonó, o sea, se sentiría muy identificado y estalló en aplausos, ¿no? Son estas cosas que
como dice Roger Rumbril, uno escribe porque tiene lectores, ¿no? O sea, uno resuena. Y para mí eso fue bastante. O sea, son pequeñas situaciones, pequeños hechos que realmente son un premio para mí. Que alguien resuene, no porque sea contratado ni nada, sino porque le ha llegado al alma. Entonces, no, por eso digo que la noche fue mía, porque había poco público, como yo era una perfecta desconocida. Le estoy hablando del año 81, el 5 de agosto fue mi primera noche de lectura. Y después, claro, hubieron muchas noches más, ¿no? Se presentó después Rosa Fálica, Eleodoro Vargas Vicuña mismo lo presentó en el auditorio de Petroperú en San Isidro, y también mi mentor Ramón Mujica Pinilla, que fue un tiempo director de la Biblioteca Nacional por muchos años, creo que 8 medio años. Y un gran admirador de tu poesía. Creo que sí, pues por él fue el escultor prácticamente. O sea, él me leyó tanta poesía que a mí no me queda, o sea, si uno se enamora de alguien, tienes 17, 18 años, y él me leía poesía, pero no con el pensamiento ni con el objetivo de enamorarme, sencillamente me leía poesía porque quizás nadie nos había dicho que él me leía poesía, pero nosotros nos íbamos tarde tras tarde en la biblioteca del Colegio Roosevelt a leer poesía clásica en inglés, ¿no? O sea, en tu biografía lectora, en tu adolescencia, evidentemente Ramón Mujica sí. era un par con quien evidentemente leíste mucha poesía. Sí. Quisiera preguntarte, cerrando el tema de los vínculos, porque uno también hace su poesía en diálogo, ¿no? En diálogo, en contexto, de comunidad también, de creadores, ¿no? Quisiera preguntarte qué nombres recuerdas de poetas peruanos que tú sientes que te han remecido como lectora, que están de alguna manera están presentes en tu poesía. ¿Qué mujeres creadoras tú recuerdas? Porque sabemos también que ahora la literatura escrita por mujeres, que siempre ha existido, pero ahora está pasando por un momento de no solo de mucha vitalidad, sino que por fin en el ecosistema del libro y la lectura hay alguna serie de iniciativas que buscan, insuficientes todavía, pero que buscan justamente reducir esta brecha que existía, ¿no? En una serie de prácticas monopolizadas por hombres, y donde habían catálogos editoriales, por ejemplo, donde no había ninguna mujer, ¿no? O textos escolares, o currículas en San Marcos o en facultades de literatura, donde las escritoras brillaban por su ausencia. O cuando nosotros estábamos en secundaria, Román, en primaria, ¿qué escritoras leíamos, no? Por eso existe, por ejemplo, Placeres Compulsivos, ¿no? Como una respuesta política y estética frente a esta realidad de la inequidad de género, y por eso es que creo que hay una serie de iniciativas, repito, Ecosistema del Libro y la Lectura, que busca hacer planes lectores más inclusivos, ¿no? Y no por cuota de género únicamente, aunque también por eso, sino porque también la literatura escrita por mujeres brilla por su calidad y por su diversidad, y tu poesía es un ejemplo de ello. Y quisiera preguntarte, aunque sé que tus lecturas han sido como más clásicas, si, digamos, ¿cuáles son los hitos de lectura en tu vida? ¿Qué leías en esa biblioteca con Ramón Mujica? ¿Qué lees actualmente? Y si hay alguna mujer creadora del Perú o de, no sé, de Alemania, porque también has vivido mucho tiempo en Alemania, no sé, de alguna latitud que haya marcado tu escritura o que te dé curiosidad o con quien resuenes. Bueno, en el tiempo de colegio, Ramón, eso fue una cosa totalmente espontánea. Él me leía a John Keats y sobre todo William Blake. Sí, William Blake no es romántico, sino místico, ¿no? William Blake fue muy místico.
de no sé, 1800. Prerromántico. Ya, Desde esta este, línea, claro, mística. místico. Matrimonio del cielo y del infierno. Después, aparte de John Keats, me leía mucho a Lorca. Lorca. Verde que te quiero ver, no sé cuántas veces me lo habría leído. Después Poeta en Nueva York, de Lorca. Eso con referente a Ramón. Pero William Blake sí me ha leído varias tardes, puro William Blake. John Keats, a veces Shakespeare, pero Shakespeare no tanto porque ya lo leíamos en clase. Ahora, en persona, o sea, de poetas vivos, con quien yo me he relacionado ha sido Enriqueta Belleván, porque también éramos casi vecinas, ¿no? Yo estaba cruzando la Javier Prado, ella estaba al otro lado de Javier Prado en San Isidro. Y también tenía amistad con Jesús Cabel, que es un ingeniero químico, pero que en algún momento se dedicó mucho a la poesía. En algún momento hicimos Cadáver Dichoso también, o sea, él escribía un Cadáver exquisito. cadáver dichoso, exquisito. Es Sí. una técnica de escritura surrealista automática, Sí, ¿no? sí, Y sí, con sí. José Pancorbo, Gonzalo Portals. Con José Pancorbo, sí, hablábamos sobre poesía, pero nunca hicimos cadáver dichoso, cadáver exquisito. Y con Gonzalo Portals. Hablábamos de poesía, pero tampoco hemos hecho. Sí, era muy brillante el Gonzalo Portales, muy, yo diría muy ingenioso, tenía ocurrencias que uno no esperaba y de pronto tenía. Tenía un muy inteligente, brillante. Sí, Y con gran sentido del humor. Ah, Él me sí. dijo que quería escribir un poemario contigo. Nunca lo supe, ¿Nunca lo supiste? no sabía, sí, pero habíamos hablado varias veces. Quería escribir un poemario contigo que tenga que ver con la Amazonía, con la naturaleza amazónica. A él le interesaba explorar lo que no conocía. Claro, eso es de gente inteligente, explorar lo que uno no conoce, ¿no? Porque es ahí el hallazgo de bucear donde uno no conoce. Bueno, esos fueron los personajes. Y pasen. Estoy invitando a desconocidos. No se interesa. Bueno, y mujeres que hayas leído. Como te digo, Enriqueta Belleván. Después, no, Román me mandaba a leer Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? ¿Roma? No, Ramón Mujica. Me mandaba a leer Sor Juana Inés de la Cruz, pero era muy religioso para mí, no. Pero también es bien política ella. Así, no casi. A quien sí he leído más o menos es a Octavio Paz. Octavio Paz sí me gustaba, tenía mucha fuerza. Entonces, digamos, bien interesante esto porque, claro, desde tu honestidad quizás no has leído a tantas mujeres No. y sin embargo muchos te consideran precursora de esta poesía gozosa, ¿no? De esta poesía erótica, pero sabemos también, cuando revisamos la historia de la literatura peruana, algunos consideran a María Emilia Cornejo como la iniciadora de la poesía erótica Yo femenina. también le he leído, ¿no? Pero digamos, también su poesía considero que es bastante directa, bastante honesta, bastante confesional, es una poética claro, confesional. vertical también. Entonces, y, claro, y justamente la poesía de María Emilia Cornejo me lo trajo Jesús Cabel, porque había amistad entre él y yo. ¿Y te gustó la poética de María Emilia en la mitad del camino recorrido? Es un estilo opuesto al tuyo. Claro, no hay el tejido surrealista, no hay ese elemento surrealista, sino es confesionario, como dices tú, muy directo, muy... Es una poeta muy hospitalaria, yo creo que es una excelente lectura de iniciación poética. Es una poeta que toca, que hace que todo el mundo entre a la poesía, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces a ti. Alfonsina Storni también le he leído. Alfonsina Storni, por recomendación de mi ginecólogo. Mi ginecólogo y yo, que nos quedábamos hablando
o sea, los pacientes esperaban ahí no sé cuánto tiempo, pero hablábamos de poesía. Cuando el ginecólogo terminaba del chequeo médico, me hablaba de Alfonsina Storni, de Delmira Agustina. Y era un hombre muy culto, entonces me tenía ahí atrapada también con sus conversaciones de poesía. Y cuéntame, bueno, pero digamos que gran lectora de poesía escrita por mujeres no ha sido. No, Pero sí lectora de poesía, consagrada a la poesía, aunque no escribas todos los días, eso no tiene nada que ver. no se puede escribir todos los días. Hay un escritor, que es Coser, que escribe un poema al día, un barroco. Pero bueno, volviendo al punto, ¿y cómo recibes tú la noticia, el consenso académico de lectores? El canon cambia, gracias a Dios, y ahora el canon literario es remecido porque hay una irrupción de creadoras peruanas, ¿no? Y hay este horizonte que se ha abierto para poder mirar la literatura de manera más amplia, ¿no? Más inclusiva, en términos interculturales, en términos también de género, ¿no? ¿Cómo recibes la noticia que en este especial del comercio del año pasado, del año pasado, 21, entre las 10 escritoras peruanas del siglo XX que hay que destacar, al lado de Magda Portal, de Blanca Varela, está la poesía de Suillú. Al lado de Victoria Santa Cruz está tu poema. ¿Cómo recibes eso? O sea, de ser parte de la tradición, porque ya estamos hablando ya de canon, de tradición de la poesía peruana escrita por mujeres. Y esto en el contexto de que este año ha sido declarada hija predilecta de Iquitos, ¿no, Jaime? ¿Cómo viene esta cosecha? ¿Cómo acoges esta cosecha? ¿Cuál? ¿Lo de hija predilecta o lo de...? Todas las cosechas, ¿no? Esta reedición hermosa es una cosecha, es justicia poética. Marco Antonio Panduro es el responsable porque, mira, yo estaba invitada a la Feria de Libros de Iquitos el año pasado, en más o menos octubre, noviembre. Estaba invitada y en eso Alejandro Vázquez, creo que me llama, Alejandro Vázquez está presente. Alejandro. Me dice, Suyun, ¿puedes venir? Y digo, ¿qué pasa? Oye, te estamos esperando por una entrevista de Tierra Nueva, de Pro y Contra. Ah, ya, le dije. Y entonces, me voy pues al stand. Estaba Salvador, estaba Alejandro Vázquez con su cámara. Y yo inocentemente pues me fui ahí a contestar todas las preguntas, ¿no? Pero yo no me imaginé que Salvador también es un buen entrevistador para que me hizo preguntas claves como para una persona como yo, o sea, medio rebelde, medio caprichosa. Bueno, y entonces saqué todos los demonios que tenía que sacar a Salvador. Y yo no me guardé nada, ¿no? Entonces dije lo que pensaba de las mujeres que veían televisión y yo estoy muy en contra de todo eso. Y entonces, bueno, Salvador publicó la entrevista y a Marco Antonio Panduro se le ocurre escribir una nota. Y fue una nota realmente que hasta a mí me sorprendió, porque a mí me remeció, ¿no? Ay, caray, dije yo, todo esto, ay, dije yo, no. Uy. Entonces, ya, pues, dije ya, entonces, Marco Martos, el profesor y poeta, me felicitó. Amigo suyo, te felicito por la nota que escribió este chico, Marco Antonio. Yo estaba tratando de entender, ¿no? Porque estaba como un poco sorprendida. Pasaron unos días y me llama el editorial acá presente. Jaime Vázquez. De la editorial Tierra Nueva. Y yo sorprendida, pues, bueno, claro, cómo no, para una entrevista, y fueron varias entrevistas. Después llegó Paco Bardales a entrevistarme, vino con su cámara, a hacerme leer poesía, y todo eso. Bueno, yo estaba como entre el sueño y la realidad, la verdad, porque eran tantas cosas a la vez, ¿no? Y después,
Después ya, don Jaime me dijo, mira, suyo, me dice, ¿no quiere encontrar tu poemario Rosa Fálica en las librerías? Pero no hay, me dijo. Así es, brilla por su ausencia. Ahora imagino que habrá traído 300, ¿no, Rodrigo? Hay 300 rosafálicas ahora en Placeres Compulsivos. Ah, cabrón. Entonces me dijo, mira, creo que queremos editar, me dijo, porque no se encuentra tu poemario, me dice, en ninguna librería. Y por eso, Ah, Tere, ahora han editado 2000 rosafálicas. Ese es un hit. En la poesía se edita 100. ¡Bravo! Vamos a aplaudir de verdad porque es una poesía, digo, es una apuesta visionaria. Mire, yo francamente estoy sorprendida. Muchas gracias por todo, sobre todo a don Jaime. Pero es como que un poco que se me costara creer, ¿no? Yo he escrito para no enloquecer, ¿me entiendes? Eso. Yo he escrito porque era una necesidad. Pero eso que has dicho es como para el titular de la entrevista. Como- Yo he escrito para no enloquecer. Sí, yo he escrito para no enloquecer, era una necesidad que yo tenía que escribir, pero como no podía escribir cualquier cosa. ¿Y qué tenía es lo que te hacía enloquecer? Cuando eras esa joven veinteañera en estado febril de creación, ¿y qué es lo que le hace enloquecer a la Sui Yun que está despidiendo los 60 años? Despidiendo los 60 años. ¿No me dijiste que tiene 69? Ah, sí. Pero en ese tiempo tenía 26. O sea, ¿qué es lo que hace enloquecer a la Sui Yun veinteañera y qué es lo que hace enloquecer a la Sui Yun creadora base 6? Bueno, imagínate, son 40 años de diferencia. Yo tenía otra vitalidad, como es natural en un ser humano, es un proceso biológico natural. Eso está en el primer verso, pues yo tenía que vivir mi vida a plenitud. Pero, bueno, yo sí creo en el destino, ¿no? Mis padres me dieron un departamento, yo vivía sola, vivía sola, pero nunca me sentí sola, porque yo llegaba a casa, pero nunca me sentí sola, porque entraba a mi departamento y yo ya estaba con mis demonios creadores. O sea, no demonios en el mal sentido, ¿no? Sino, En el buen sentido. claro, En el sentido mitológico. Pero ¿qué te hacía enloquecer a los 20 años? Y por eso escribías contra eso que te hacía enloquecer. bueno, ahí está en ese poema La Zorra, ¿no? Que a los peruanos les encanta. Y yo no Por sé. favor, ¿nos puedes leer La Zorra? Sí, es un poema. Es un poema que a mí particularmente no me gusta, pero yo creo que a los peruanos les encanta ese poema. Entonces estoy buscando un espacio por Quilca. A mí me gusta más Rosa Arteaga. A mí también. Pero léenos La Zorra. La Zorra. Eso es Ah, su madre. 70, gracias. Que ya saben de memoria ya. Voy a escuchar esto, pero que salí sin cartera, me encontré que dice. Sí. Pero voy a escuchar esto. No me encantó que dijiste que es salvaje la portada. Y yo casi grito, ¡ya! ¡Es salvaje! Es una lectora. Perdón, saben que no lectura sabía que sensible, estabas acá. Yo pasaba, casualidad, no tengo ni cartera ni nada. Pero Y qué hermoso que estás. dije, me meto. Está a la venta. ¿A qué precio está, Jaime? Por esta presentación, Rodrigo. Está 80 soles, pero. Está 80. 35. Estoy a la vuelta. Ah, Creo que salí sin nada, salí bienvenidísima. caminando, así que vengo a cualquier Bienvenida. momento. Por favor, lee La Zorra para que la compañera. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, bienvenida. La zorra se levanta ensangrentada a mediodía. Todo parecía indicar un desorden orgiástico. La blusa blanca, los senos al aire, el despergaminado sudor de su cuerpo, ebulliendo vibraciones alucinantes. La zorra tenía un caficho que la complacía hasta alargarle los ojos con lágrimas celestes. Y no porque tenía un movimiento especial, etc. Era por algo sumisamente diabólico. Todas las tardes a partir de las 6, cuando la penumbra cortaba el cielo, se le agitaba algo muy cercano al alma. Y el caficho, junto a la zorra, danzaban cercando la fogata con un zapateo insondable.
danza de fuego, danza de alcoba. Transcurrido el follaje, los ojos de la tormenta se doblaban por mis labios y una contusión más fuerte que el acero galopaba en mi pecho.